Muy buenas noches a todos. Esta semana la consejera de Vivienda presentaba el proyecto de ley a debatir por el Parlamento que, además de mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, persigue acomodar los requisitos a la verdadera demanda. Pero, ¿qué opina de esta nueva ley, la situación que atraviesa el sector de la construcción, precisamente los promotores y constructores? Se lo vamos a preguntar al presidente de la asociación, a Luis Martínez, que está hoy con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahora abundaremos un poco en esa ley, pero sin lugar a dudas, en el contexto en el que nos encontramos, en el de crisis económica que tanto se ha venido hablando en los últimos meses, en los últimos incluso años, al hablar de esa burbuja inmobiliaria, ¿hasta qué punto también el sector de la construcción ha asumido esa culpa que muchos le achacan? Bien, el sector de la construcción clarísimamente ha asumido la culpa que le corresponde. Hemos tenido una crisis de demanda. Hace año y medio se produjo la crisis de demanda junto con una crisis financiera importante, una crisis de confianza financiera que nos ha llevado a una crisis prácticamente mundial, en la cual ha habido una retracción del crédito notable, una retracción de la demanda muy notable, y nosotros como sector evidentemente entendemos y tenemos nuestra parte de culpa o de responsabilidad, no digamos de culpa sino de responsabilidad. Realmente la responsabilidad tiene que estar muy compartida entre todos los sectores que intervienen en la promoción y construcción. Hay una parte de culpa financiera importante, hay una culpa inclusive de la administración, hay una culpa muy clara de los promotores y constructores, también inclusive hasta lógicamente del adquirente de vivienda. Todos tenemos nuestra parte de culpa, pero no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante y lo pasado pasado, y busquemos lógicamente las soluciones para un futuro cercano. No miremos atrás, miramos hacia adelante, pero ¿reconocen que durante mucho tiempo sí que se miró para otra parte? Bueno, durante mucho tiempo hemos tenido lógicamente un boom inmobiliario importante desde el año 2002, 2001 hasta el año 2007-2008, y realmente nosotros hemos estado en ese sector incrementando la producción notablemente. Pensemos que hemos pasado de una producción más o menos de 4.500 a 6.000 viviendas por año durante los años 90-2000. Hemos pasado a 8.500, 8.800 viviendas por año en el periodo 2002-2007, con lo cual hemos tenido un incremento y una capacidad productiva muy superior a la que teníamos. Eso ya ha pasado, en estos momentos ha sido un pecado que lo hemos sufrido y lo estamos repercutiendo ya, realmente ya absorbiendo. Actualmente sabemos que nuestra demanda no son esas 8.500 viviendas, tenemos que reconducirnos y reconducir la demanda a la realidad, que son 4.000, 5.000 viviendas por año, y es un trabajo de adelgazamiento que el sector como tal está haciendo, y lo está haciendo francamente bien. Como en el caso de Navarra podemos comentar que realmente en la asociación, en la CP provincial, cuando empezó la crisis éramos 78 empresas. En el momento actual, aun cuando la crisis no ha terminado desgraciadamente, somos 75, o sea que prácticamente seguimos siendo los mismos que éramos, pero sí que lógicamente estamos encarándola de la mejor manera posible. En cualquier caso, todos los agentes afectados por la construcción reconocen que se ha estado pagando por encima del valor real, en este caso de la vivienda. Pero ¿quién se ha beneficiado realmente? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, está claro que el mayor beneficiario del dinero ha sido el tenedor de suelo, ha sido la persona que dentro del precio de la vivienda, de los componentes, claramente hay tres componentes: suelo, construcción y margen. El precio del suelo se ha disparado por completo, se ha disparado en el sentido de que en este boom de 2002-2008 el precio del suelo se ha multiplicado por 3, lo que es el precio de construcción ha tenido los incrementos normales de IPC, y el margen nos estamos moviendo siempre con márgenes completamente normales e industriales. ¿Quién ha sido el mayor beneficiario de este boom inmobiliario? Entendemos, a nivel de especulación, entendemos que ha sido el tenedor de suelo. ¿Temen también que el endeudamiento de las familias siga subiendo y pues provoque también que haya aún más familias que se vean obligadas a dejar en manos del banco su casa ante la imposibilidad de pagar esa deuda? Hombre, desgraciadamente el paro está aumentando, aun cuando entendemos que el momento, lógicamente, de la crisis más importante haya pasado. Sí que es real que durante este final de 2009 y comienzos del 2010 el paro se incrementará todavía algo, aun cuando la economía vaya creciendo, inclusive a nivel de PIB, como tenemos en Navarra, ya positivo. ¿Esto qué nos va a llevar? A que evidentemente las posibilidades de pago de las familias se vean mermadas, lógicamente, con el incremento del desempleo, pero también hay un punto favorable actualmente, que son los tipos de interés, en el sentido que los tipos de interés actualmente son francamente bajos y una cosa puede compensar la otra, pero sí que realmente es una realidad
que el paro va creciendo y que las familias lo están pasando francamente mal. En cualquier caso, esas 4.500 viviendas de las que hablaba, ¿qué margen habrá ahí también de no ocupación? Porque realmente usted reconoce que esa es una cifra ajustada a la realidad que vivimos ahora, pero ¿calibran un margen ahí de Bueno, maniobra? en principio hay un tema muy claro, es lógicamente por creación de nuevos hogares en Navarra, por las cifras que tenemos de habitantes, sabemos que más o menos hacen falta 3.500, 3.800 viviendas por año. Eso en circunstancias normales de crecimiento normal. Si a eso le añadimos la demanda correspondiente a cambio de vivienda, llegamos a esas 4.500, 5.000 viviendas que estamos comentando. Esa es la cantidad de funcionamiento, esa es la cantidad que ha funcionado durante los años 95 a 2000 y esa es la cantidad que en Navarra se necesita de vivienda. O sea, ni las 8.000 ni 3.000. O sea, su cantidad, lógicamente, como oferta-demanda, creo que hay un equilibrio en las 4.500, 5.000 viviendas por año. Habla de los tipos de interés, vemos que el Euribor ahora mismo parece que se mantiene. Algunos expertos dicen que de cara a la primavera va a volver de nuevo a repuntar de alguna forma. ¿Qué peso tiene a la hora de tomar esas decisiones, a la hora de proyectar de cara al año que viene? Hombre, Que dicen que tampoco va a ser muy bueno 2010. Bueno, evidentemente parece que las noticias no son alentadoras en ese sentido. La realidad es que los tipos de interés actualmente son francamente bajos, el Euribor está francamente a un nivel del 1,10, con lo cual estamos a un nivel francamente muy interesante y hemos bajado del 4 y pico al 1. La diferencia es notable, que se nota lógicamente en la cuota mensual a pagar, con rebajas considerables en cuota que puede alcanzar el 20 el 30% del momento de la compra, ¿no? O sea que realmente en este momento es muy importante el tipo de interés de cara a la cuota y es uno de los puntos importantes que en este momento el adquirente tiene que pensar de cara a la posible adquisición de vivienda. Lleva usted al frente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra casi un año, a punto de cumplirse ahora. ¿Cómo ha visto el cambio también en la consejería, en el Departamento de Vivienda, con Amelia Salanueva al frente? Sí. Bueno, cuando cogí la presidencia estaba de consejero Carlos Esparza. Mi relación con él personal ha sido muy fluida y perfecta a nivel de asociación y a nivel, lógicamente, de sector. Hemos tenido nuestras diferencias notables, pero bueno, como pasa lógicamente siempre que uno defiende sus intereses y en otra parte hay otro que también defiende los suyos, ¿no? Con Amelia es un cambio de partido, o sea, estamos hablando del mismo gobierno, pero es un cambio de partido. Es una persona, a mí particularmente me cae francamente muy bien, ha habido cierta sintonía, por lo menos inicialmente, cuando hemos tenido contacto con ella, y yo creo que las relaciones con ellas van a ser más fluidas que en el caso de Carlos, pero simplemente por mero hecho de partidos políticos, no de consejerías, que es la misma, evidentemente. ¿Ha tenido ya oportunidad de reunirse con ella, con los papeles encima de la mesa y empezar a repasar puntos? No, es que es necesario, lógicamente, repasar juntos porque hay que estar al día, lógicamente, y nada más tomar posesión, que agradezco lo que me invitáis a la toma de posesión. Pues ahí tuvimos el primer contacto, posteriormente hemos tenido 2 contactos más y repito que hemos hecho un repaso completo al sector y las relaciones son francamente fluidas y creo que fructificarán, lógicamente. ¿Ha repasado ya los puntos de la nueva ley de vivienda, de este proyecto que ha presentado esta misma semana precisamente la consejera Salanueva? Ese es un punto que lógicamente es importante para nosotros. Es una ley pactada gobierno con PSN, es una ley que se dice que se lleva pactando 18 meses. Nosotros somos la asociación que estamos en el sector como promotores constructores y realmente es lamentable que tengamos el primer conocimiento de la misma oficial, lo tuviésemos hace 6 meses. O sea, no nos parece correcto. O sea, es decir, estamos tratando de vivienda y en el sector representamos algo. Y creemos que no se nos tendría que tener en cuenta muchísimo más de lo que se nos ha tenido. Es una ley en la cual nos hemos encontrado prácticamente con todo hecho. Hemos opinado sobre la misma, opinamos ya en el mes de mayo, junio de este año. Y con la consejera estuvimos haciendo un repaso completo de la misma y hay puntos en los cuales somos coincidentes y hay puntos en los que discrepamos notablemente. ¿Y han tenido posibilidad de enmendar algo que a ustedes no les parece oportuno que salga adelante? Pues por lo menos en el texto actual que me entregaron ayer aparece por lo menos uno de los puntos importantes, que es el tema de descalificación. Ese es un punto que como asociación lo pedíamos y que está recogido. ¿Y esos plazos les convencen? El resto de las cosas prácticamente no está recogido casi en nada, ¿no? Esos plazos sí nos convencen. Yo lo que digo siempre es que en época de crisis hay que ayudar y hay que legislar lógicamente ofreciendo algo. O sea, nunca desde la restricción. O sea, es decir, si en este momento decimos que la demanda
está ajustada, no compliquemos más la demanda, no pongamos más pegas, más trabas a la demanda. Y yo creo que mantener por lo menos como estaba no es malo. ¿Qué nos habría gustado? Pues posiblemente a lo mejor reducir un poquito esos plazos, pero entendemos que lógicamente una vivienda de protección oficial es una vivienda financiada con fondos públicos, una vivienda en la cual lógicamente los plazos son importantes y el plazo de descalificación de 30 años en compraventa y 15 en alquiler creemos que son ajustados y creemos que francamente por lo menos son más convincentes que la no existencia de descalificación. ¿Qué otros puntos les parecen o les resultan incómodos y que les puede afectar de forma negativa? Porque al final es lo que uno tiene que defender, ¿no? Sí, hay un punto muy importante. Aparece dentro de la ley que en los nuevos planeamientos a vivienda de protección oficial se dedicará el 70% de las viviendas. Hay un incremento del 50 al 70%, con lo cual tenemos un 70% de vivienda de protección oficial en el nuevo planeamiento y un 30% en vivienda libre. Creemos que con el 50% que estaba actualmente era más que suficiente. Hay un tema muy claro y es simplemente coger la estadística no de la realidad de los años pasados, sino la estadística desde los años 70 hasta el momento actual. En ese plazo nos encontramos que prácticamente hay un componente de vivienda de protección oficial y un componente de vivienda libre que va variando en función de los años y que se mantiene siempre en una banda más o menos de un 60 y un 40%, oscilando en los momentos de bonanza en un 60% de libre y un 40% de protección oficial, y en momentos de crisis lo contrario, un 40% en libre y un 60% de protección oficial. Entonces, ¿qué nos encontramos actualmente? Que se legisla motivado por la bolsa existente en personas, lógicamente, que querían adquirir vivienda y que era francamente importante. Se legisla pensando, lógicamente, en la protección oficial, en evitarle esas personas en lista de espera, y se piensa, lógicamente, en la posibilidad de incrementar notablemente el número de vivienda de protección oficial. Creemos que la realidad del mercado nos situará, en el momento que nos sitúe, en una legislación actual, que estas cantidades son completamente desproporcionadas. Estamos legislando a corto plazo y no a medio y largo plazo, y pensamos que puede haber tensiones en el mercado del suelo para vivienda libre en el periodo de 5 a 7 años o a 10 años. Con lo cual, actualmente esa legislación puede ser correcta, pero entendemos que a medio y largo plazo no. Por otra parte, Navarra tiene un nivel económico que es francamente el líder dentro de las autonomías españolas, y yo creo que por su nivel de ingresos, por la realidad de mercado y por todo, era suficiente con el 50% de vivienda de protección oficial y el 50% de libre. Y hay otro tema todavía más claro. Los únicos polígonos, o el primer polígono que se ha legislado con el 50% es Ripagaina. Veamos qué pasa con Ripagaina y luego posteriormente pensemos si hay que incrementarlo o no. Yo creo que ha sido un incremento hecho fuera de plazo, ha sido un incremento formalizado posiblemente en una negociación hace 18 meses, hace año y medio, cuando todavía resonaba el boom inmobiliario, y en el momento actual es completamente inadecuado y entendemos que lo suyo sería mantenimiento del 50%. ¿Con la consejera ha hablado con el Partido Socialista? Pues hemos hablado con la consejera, hemos pedido hora con el Partido Socialista para comentar todos estos temas que estamos comentando aquí, y esperamos que de un día a otro nos den hora pues para comentarlo con ellos. Entendemos que es básico explicar las cosas, al sector hay que escucharlo. Luego le harás caso o no le harás caso, pero por lo menos escucharnos. El problema que hemos tenido es que francamente no se nos ha escuchado y es un tema lamentable. O sea, ¿el Partido Socialista se ha mantenido un poco al margen? Bueno, hemos tenido contactos con ellos, y desde que está Roberto Jiménez hemos tenido personalmente varios contactos con ellos. Hemos tratado estos temas, pero ha sido, digamos, tratado colateralmente junto con otras cosas más. Actualmente ya tenemos un anteproyecto de ley que va a ir al Parlamento, unas posibles enmiendas a presentar por los partidos políticos. Yo creo que es el momento de que nos juntemos, lo comentemos, y si los convencemos bien, si no los convencemos, por lo menos que nos escuchen. O sea, que reclaman un poco más de atención por parte de los socialistas. De participación, no de los socialistas, del Gobierno. Es una ley que proviene evidentemente del Gobierno, pactada con el Partido Socialista, pero proviene del Gobierno. Nuestra primera queja y la principal es el Gobierno. Muy bien. Por cierto, ¿qué les parece que ni Vinsa ni los promotores, dice ese proyecto de ley, abrirán nuevas campañas públicas, sino que los solicitantes marcarán sus prioridades en ese censo, sobre todo tipo de vivienda y ubicación? Bien, nosotros en parte estamos de acuerdo en el tema. Entendemos que debe haber un baremo único, un listado único de adjudicatarios, y lo que pedimos es luego libertad, lógicamente, en esa posible persona adquirente de viviendas según el orden de prelación que tenga. Cuando un promotor, sea público, privado
o sindicato con una cooperativa saca una promoción de vivienda de protección oficial, lo que pedimos es que ese posible adjudicatario se pueda presentar a cualquier promoción de una iniciativa pública, de una iniciativa privada o una iniciativa sindical cooperativa. Eso es importante. El sector lo que reclama es tener una relación directa con el cliente, y lo que pedimos es que también dentro del sector pues habrá personas que quieren una zona u otra, es decir, que no pase como hasta ahora, que era una lotería, es decir, y además una lotería que si te tocaba, teníamos todos la sensación de que así era, pero te podía tocar una vivienda en Noain, o te podía tocar una vivienda en la Rochapea, o te podía tocar una vivienda en Sarriguren. Lo que pedimos es que si yo como adquirente quiero una vivienda en Sarriguren, pueda ir a Sarriguren. Y dentro de Sarriguren que pueda elegir un promotor privado o otro, o uno público o una cooperativa. Yo creo que con eso también se soluciona lo que los sindicatos están pidiendo, que lógicamente una persona adquirente que entienda que lo suyo es una cooperativa, pues es un cooperativista nato y es un cliente de cooperativa. O sea, no vamos ni a quitarnos clientes ni unos ni otros, más que simplemente que el adquirente elija lo que quiera elegir ellos dentro de lo que es el mercado. Luis, ¿qué le parece a la asociación el seguimiento que hace el gobierno de las VPO desocupadas? Que son miles, por lo menos en Pamplona. No sé decirlo, lógicamente, la cantidad que puede haber de vivienda desocupada en vivienda de protección oficial. El seguimiento me parece correcto y, lógicamente, todos los controles son necesarios. Lo que hace falta es que no haya ninguna vivienda VPO vacía. Lo que entendemos es que sí que puede ocurrir perfectamente, por motivos laborales, por motivos del tipo que sea, que adjudicatarios de vivienda de protección oficial no la ocupen. ¿Qué tiene que ir esa vivienda de protección oficial? Al mercado de alquiler. O sea, entendemos, y lo entendemos perfectamente, que exista un control, que exista, no digamos una penalización, pero sí un obligado cumplimiento de que esa vivienda no esté vacía, sino que se incorpore al mercado del alquiler. Pero hablando de cifras tan altas de desocupación, realmente habría que revisar de alguna forma que todas esas viviendas nuevas, ¿no? Realmente hay un desequilibrio ahí. ¿No cree que debería ser la ley más dura en este aspecto? Bueno, en principio hay un tema muy claro. En Navarra tenemos la sociedad que tenemos. Realmente la juventud, toda ella aspira a tener una vivienda en propiedad y aspira, si es posible, a que esa vivienda sea vivienda de protección oficial. Una familia se compone de dos personas, con lo cual se encuentra la sociedad que muchas veces cada pareja realmente son dos viviendas, con lo cual ocupan una de ellas y la otra la tienen que incorporar al alquiler. Por eso te voy a decir que realmente al final hay que examinar las cosas con bastante frialdad y ver cuáles son las circunstancias que nos han llevado a eso. Es lógico que una persona a los 25 años a lo que aspire cuando se casa es a tener una vivienda en propiedad. Yo pienso que no. Lo que hace falta es que tenga una vivienda. En mi generación, que es una generación de los años 60-70, pues todos nos íbamos de casa bastante jóvenes, pero íbamos a una vivienda de alquiler. Luego el tiempo nos colocaba en una de compra-venta, en lo que fuese necesario, pero digamos era un funcionamiento completamente distinto y no la idea actual de que cada uno su vivienda, hoy estamos juntos y si mañana nos separamos seguimos teniendo cada uno esa vivienda. Me parece que eso es un lujo, es un exceso lógicamente de calidad, ¿no? Desde luego. Quiero que me valore unas palabras que usted dijo hace casi un año, que había que crear una nueva tipología de vivienda libre de precio pactado. Completamente necesario, en el sentido siguiente. La demanda se compone de necesidad y solvencia, eso está claro. Nosotros en el único sitio, en el tema de necesidad, pues hay una necesidad lógicamente real y otra inducida, y en el tema de la solvencia podemos influir en algunas cosas como asociación y en otras no. En la solvencia no podemos influir en el empleo, pero es un tema muy importante. No podemos influir, entre comillas, en la financiación y es un tema importante, pero sí que podemos influir en el precio. ¿Qué es lo que ha hecho el sector? El sector lo ha hecho de una forma francamente muy bien realizada y muy bien hecho, que ha sido hacer una bajada de golpe. De que no se produzca una bajada constante del precio de la vivienda libre, en el sentido de decir este año baja un 8, el año que viene otro 8, siempre un 8, un 8, un 8, bajando el precio, sino que el sector ha decidido al revés. Vamos a bajar de golpe el 30%, y es una bajada de golpe real del 30%, y vamos a crear una tipología nueva VLL a un precio de 2.310 euros metro cuadrado útil. En Pamplona y comarca es un precio francamente su precio del precio de la vivienda, y volvemos al mercado antiguo que ha existido siempre en Navarra, que es un mercado de vivienda de protección oficial muy importante y un mercado de vivienda libre a precio razonable, es decir, con un incremento de precios rondando el 30%. Esta vivienda VLL, ¿qué es? Eso que estamos comentando. Es una vivienda libre, en la cual tiene un precio muy ajustado, es un precio que para muchas empresas del sector
a los precios que ha pagado el suelo supone realmente un esfuerzo económico muy importante y posiblemente hacer una venta con pérdida económica, pero el sector lo tiene que hacer y el sector lo ha tenido muy claro. Actualmente tenemos 28 promociones en Pamplona y comarca con este precio ya señalado. La demanda ha aparecido, la demanda estaba ahí, o sea, la demanda estaba dormida, pero estaba ahí, estaba latente, que se dice, ¿no? Pero estaba ahí. Entonces, estas personas que estaban mirando precio y no se acababan de convencer si ese era el precio, no era el precio, si seguiría bajando o no seguiría bajando, ya ha visto que el precio es un ajuste real del 30%, y en este momento es el momento de la compra, es un momento óptimo de compra en el cual el precio está muy ajustado, que las condiciones financieras están también ajustadas y es un momento en el que la oferta aparezca. O sea, nosotros estamos como asociación francamente contentos con la VLL. Al día de ayer, según me dijeron en el Departamento de Vivienda, habían visado ya 130 contratos. Pensemos que esta es una tipología que se pone en venta después de los meses julio y agosto, pues en septiembre para adelante. Y no solamente significa que se hayan vendido 130 VLL, de una oferta que hemos hecho como asociación de unas 520 viviendas, significa que también ha servido para vender otras viviendas libres un poquito por encima del precio este señalado, con lo cual estas 130 viviendas pueden conllevar a una venta real en estos meses de más de 500 viviendas. Luis, ¿llegará algún día, algún momento en el que el precio de la vivienda libre y de la VPO se acerquen mucho o no? No, es imposible. Es imposible, ya se han acercado en ese sentido. No es que sea imposible, era imposible también lo que pasaba antes de una separación, y lo vimos, ¿no? de una separación tan loca entre el precio de la vivienda de protección oficial y el precio de la vivienda libre, que hay que volver a los tiempos de atrás. Hay que volver a una vivienda VPO a precio VPO y hay que volver a una vivienda libre un 30% por encima. Un mayor acercamiento es francamente difícil. Yo creo que es lo justo, lógicamente, date de cuenta que en principio una vivienda libre soporta unas cargas de urbanización superiores, soporta un precio de suelo superior. De alguna forma la vivienda libre, entre comillas, está financiando la posibilidad de que se ejecute en vivienda de protección oficial. Tiene que haber un diferencial entre ellas, pero el diferencial tiene que estar ajustado. ¿Cómo son sus relaciones con la sociedad pública Vinsa? ¿Realmente sirve para que ustedes tengan más trabajo, que las constructoras tengan más trabajo, o en algún punto también es competencia? Bueno, mis relaciones con Vinsa son perfectas en el sentido, lógicamente, que a nivel personal me llevo con las personas que están ahí pues, francamente bien. A nivel de funcionamiento, entendemos como asociación que Vinsa es necesario, es decir, que no decimos nunca que Vinsa, lógicamente, tenga que desaparecer, lo único que tiene que estar donde la iniciativa privada no está. ¿Dónde tendría que estar Vinsa? Pues en el tema de la creación de un parque público importante de viviendas de alquiler, en el tema de rehabilitación, y también entendemos que tenga que estar en capas donde lógicamente la iniciativa privada es posible que no llegue, como son temas de capas sociales de minorías, y creo que en ese campo sí que tiene que estar. ¿Qué marca en la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda? Hay un capítulo referente a Vinsa. ¿Qué es lo que se indica ahí? Lo que estamos comentando, es decir, que se dedica a hacer un parque público de vivienda de alquiler importante, que se dedica a la rehabilitación y que también para cubrir los gastos correspondientes y poder soportarlo, que se dedique como máximo a hacer un 15% de todas las viviendas de protección oficial, también en compra-venta como vivienda de protección oficial. No estamos diciendo que no haga nada. Pensemos que el 15% sobre 3.000 que se dice que vamos a hacer año a año en protección oficial es que Vinsa haga 450 viviendas año en compra-venta. Pensemos que durante el quinquenio 2003-2008 Vinsa ha hecho más de 500 viviendas año en compraventa. O sea que no estamos diciendo absolutamente ninguna cosa disparatada, sino todo lo contrario. Es decir, que llegue donde no llega la iniciativa privada. Lo que no puede ser es que sea una competencia real. O sea que lo que no puede ser es que Vinsa como tal esté haciendo protección oficial, pero no protección oficial en régimen general, sino en libre tasado. O sea, no se puede buscar el beneficio, tiene que buscar el servicio y la asistencia social. Luis, ¿qué hay de verdad o de mentira en que los materiales que se utilizan para hacer las VPO no son de la misma calidad que los libres? Son absolutamente de la misma calidad y más aún te voy a decir, son los mismos. O sea, muchas veces nos encontramos que prácticamente la calidad en vivienda de protección oficial y la calidad en vivienda libre aquí en Navarra, y estamos hablando siempre en Navarra, son prácticamente iguales. Aquí, por otra parte, muchas de las adjudicaciones de suelo de vivienda de protección oficial, suelo que no tienen en este momento los promotores privados,
te conlleva tener que presentarte a un concurso y ya tener que valorar dentro de las bases del concurso el tema de calidades, con lo cual los promotores luchamos por una mayor calidad, con lo cual en este momento la calidad de la vivienda de protección oficial es prácticamente la misma que en vivienda libre. Y estamos ya en la recta final de la entrevista. Hay un asunto del que vamos, han corrido ríos de tinta, que es el de Gendulain. Un proyecto del que se ha hablado muchísimo, en el que los constructores también tuvieron pues, gran parte y gran opinión dentro de lo que ocurría. ¿Es un proyecto como este u otro en Navarra acabado o depende cómo se aborde, aún habría posibilidades? No es que haya posibilidades, es un proyecto vivo por completo. Pensemos lógicamente que es un proyecto que nace del propio gobierno, en el sentido lógicamente de buscar un suelo acorde para poder hacer vivienda de protección oficial, que los promotores se presentan a un concurso de suelo con unos condicionantes para hacer vivienda de protección oficial y se adjudican lógicamente el concurso y lo único que pedimos es que se cumplan las bases del concurso y el acuerdo que aparece dentro de las bases del concurso. Si Gendulain se va a hacer, evidentemente se va a hacer. O sea, no me cabe absolutamente ninguna duda y es necesario. Es la reserva auténtica de suelo de protección oficial en Navarra. No tenemos tanto suelo de protección oficial en Navarra, con lo cual se va a hacer y en un plazo relativamente corto. Yo estoy convencido que veremos meter máquinas allí, urbanizar y ejecutarse por fases. El de tener un polígono como este no significa urbanizarlo el primer día. Se urbanizará según la demanda y en función lógicamente de la misma se irán ejecutando los proyectos correspondientes. Pero no me cabe ninguna duda que es un proyecto estrella del gobierno, es un proyecto estrella de los promotores, es un proyecto que el sector ha apostado por él y es un proyecto en el cual 40 empresas en un momento determinado, marcado del año 2005, decidieron apostar por él y en un momento en el que se estaba hablando y todos decíamos que queríamos, o estaba el mercado volcado en la vivienda libre, nos volcamos en lo contrario, en la vivienda de protección oficial. Pues decir que el sector en lo que cree es en la vivienda, sea libre o sea de protección oficial. Y en este caso no me cabe ninguna duda que Gendulain se hará y en un plazo corto. ¿No van a tener que convencer a nadie para que esto sea una realidad? Absolutamente a nadie. Lo que tenemos simplemente es que cumplir los plazos. Estoy convencido que con la nueva consejera, en un plazo relativamente corto, conseguiremos la aprobación inicial del PESIS y es el primer paso para ponerlo en marcha. Muy bien, pues veremos cómo se proyecta y el futuro, desde luego. Esperemos que sea bueno porque al final todos lo necesitamos. Necesitamos todos construir y el mundo será de los que construyan y no de los que destruyan. Para adelante. Muchísimas gracias, Luis Martínez. A ti. Gracias por todo. Gracias también a todos ustedes. Volvemos la semana que viene con una nueva entrevista aquí en el Cara a Cara. Nos acompañará la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Hasta entonces, muy buenas noches.